Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández y hoy día mis hermanos voy a compartirles el capítulo número 34 de Isaías. Pongamos atención y abramos el corazón, el entendimiento y todo nuestro ser, ¿verdad? Porque es importante que estemos atentos a los mensajes de Dios, que cada día Él nos habla a través de estas santas escrituras y nosotros pues a veces las tenemos muy guardaditas. Es importante también que allá en nuestra casa leamos este bello libro, nos instruyamos en el nombre del Señor, porque el Señor es el que nos enseña a través de estas escrituras. Voy a comenzar pues mis hermanos a leer, y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naciones, vengan y escuchen. Pueblos, pongan atención. Escuche la tierra con sus continentes y sus habitantes. Yahvé está enojado con todas las naciones, y está enfurecido contra sus ejércitos. Los ha condenado a la destrucción, los ha entregado a la matanza. Los muertos están tirados por las calles, y se siente la fetidez de sus cadáveres. Los montes chorrean de sangre. El ejército de los cielos se desarma. Los cielos se enrollan como papel, y todo su ejército se marchita, como se secan los racimos nuevos, o como se ponen lacias las hojas de la higuera. Mi espada en los cielos está esperando, y ahora cae sobre Edom, sobre este pueblo que yo quiero que sea castigado. La espada de Yahvé está cubierta de sangre, y está bañada en grasa, sangre de corderos y de chivos, y grasa de los riñones de los carneros. Yahvé ha hecho un sacrificio en Bosra, una gran matanza en tierra de Edom. Hoy caen los toros de este pueblo, sus bueyes y sus terneros cebados. La tierra se empapa de sangre, y el polvo se impregna de grasa, porque es el día de la venganza de Yahvé, día del desquite en las luchas de Sión. Sus ríos son ahora petróleo, su tierra es de azufre, y todo su país arde como asfalto. No se apagará ni de día ni de noche, y el humo subirá continuamente. Quedará desolado para siempre, y por ahí nadie pasará. Servirá de refugio a los pelícanos y erizos, y allí vivirán las lechuzas y los cuervos. Yahvé tirará el cordel para aplanarlo, y su nivel no dejará sino el vacío. Allí tendrán su casa los chivos, y ya no habrá nobles para elegir un rey, pues todos sus príncipes habrán desaparecido. En sus palacios crecerán las zarzamoras, y en sus castillos las ortigas y los cardos. Serán una guarida de lobos, un escondite para los avestruces. Allí se juntarán los gatos salvajes con los pumas, y se darán cita los chivos. Allí también se echarán a descansar el monstruo llamado Lilith. Allí tendrá su cueva la serpiente, pondrá sus huevos y se echará encima hasta que se abran. También allí se reunirán los buitres, se encontrarán unos con otros. Abran el libro de Yahvé y lean. Ven que no falta ninguno. Así es, pues su misma boca lo ha ordenado, y su soplo los ha juntado. A cada uno le ha sorteado su parte, y con sus mismas manos tomó la alianza para repartirles el país. Serán sus dueños para siempre, y allí vivirán ellos y sus descendientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si recordamos el Antiguo Testamento, mis hermanos, este Edom, con el cual está en contra Dios por sus pecados. Estos edomitas eran descendientes de Esaú, hermano gemelo de Jacob, de los cuales se hicieron las dos naciones. Recordemos que Jacob tuvo que huir de su hermano Esaú porque lo quería asesinar, por haberle quitado el puesto de primogénito. Sin embargo, mis hermanos, Dios siempre estuvo con Jacob y no quiso a Esaú. Esaú se fue a vivir a esas tierras, de ahí de donde salieron los edomitas. Entonces en contra de esa ciudad está Dios en ese tiempo. Lo está amenazando porque sus pecados habían sido muy grandes. Sus pecados, al igual que los de Israel. Cuando Israel llegó a caer muchas veces en la prostitución, Dios se encarga de todos estos pueblos, y contra Edom ya había derramado todo su poder para acabar con esa ciudad hermana de los israelitas también, recordando pues que eran de los mismos descendientes de Isaac.
hijo de Abraham. Hermanos, todos los libros del Antiguo Testamento son muy importantes que los leamos, porque yo siempre les he dicho también que en el Nuevo Testamento vamos a escuchar nombres de los que leímos en el Antiguo Testamento. Y muchas veces cuando comenzamos con el Nuevo Testamento y nos hablan, por ejemplo, de nuestro padre Abraham, nos hablan de Jacob, de Isaac, de todos los patriarcas, y entonces no nos damos cuenta ni sabemos de quién nos está hablando, porque no hemos leído el Antiguo Testamento. Es importantísimo que leamos el Antiguo Testamento, porque de aquí vamos a sacar, mis hermanos, los nombres que aparecen en el Nuevo Testamento. Y como vemos, mis hermanos, en este capítulo, Dios no solamente está enojado con la nación de los edomitas, sino con las naciones enteras. Dice: naciones, vengan y escuchen. Pueblos, pongan atención. Escuche la tierra con sus continentes y sus habitantes. Yahvé está enojado con todas las naciones. Veamos aquí, hermanos, ¿ustedes creen que hoy en la actualidad Dios no está enojado con todas las naciones? Claro que va a estar enojado. La hemos profanado a esta tierra, hemos profanado también el nombre de Dios, al olvidarnos de Él y hacer lo que se nos pegue en gana. En realidad, Dios quiere que volvamos al camino. Por eso es que amenazaba a estas naciones. Por eso es que Dios las ponía en su lugar, para que volvieran a Él. No volvían, y entonces Dios decidía acabar con todos estos pueblos por sus mismos pecados. Este libro de Isaías nos habla ni más ni menos que de las profecías que vendrán en un futuro, si las naciones no hacen caso de Yahvé, nuestro Dios. En este tiempo, Yahvé, que estaba con esos pueblos, inclusive, mis hermanos, estaba con las naciones paganas, aunque ellos se prostituyeran ante otros dioses, Dios aún así les daba el poder para tener sus riquezas, para tener sus bienes. De lo contrario, si Dios no hubiera estado con ellos, los hubiera abandonado en su totalidad. Sin embargo, Él sabía, y Dios siempre ha sabido, que nosotros sabemos caer humanamente, tenemos el pecado entre nosotros y caemos a cada instante. Dios nos conoce, por eso es que nos perdona, por eso es que aún nos tiene en esta tierra, por eso es que aún vivimos y Dios nos envía su Espíritu, aunque nos olvidemos de Él. De lo contrario, si no tuviéramos el Espíritu de Dios, les aseguro, mis hermanos, que ya no estaríamos en este mundo, ya estuviéramos en el otro. A estos pueblos les hablaba Dios, les enviaba el profeta para que les recomendara que se comportaran bien, que abrieran la mente, que se entregaran en su totalidad a Él. De lo contrario, ellos serían exterminados y enviados a otras naciones cautivos. Por eso Dios enviaba al profeta. Y cuando no le hacían caso, pues entonces Dios llevaba a cabo su plan. Un plan que es perfecto, hermanos. Nosotros a veces nos enojamos por lo que nos sucede, por los castigos que nos vienen a veces a la vida, pero bien merecidos nos los tenemos. Tenemos merecido todo lo que nos pasa por comportarnos mal ante Dios. Dios siempre está tocándonos a la puerta. Nosotros no le abrimos, nos asomamos primero a ver quién es, vemos que es Dios y no le abrimos la puerta. Él está continuamente tras nosotros, protegiéndonos las espaldas, hermanos. ¿Se imaginan que Dios nos dejara solos por una eternidad aquí en la tierra? ¿Qué sería de nosotros? En realidad, no viviríamos ni un solo día si no tuviéramos la protección de Dios. Pero Dios nos protege. Dios descuida a todo aquel, mis hermanos, que ha llevado una vida totalmente pagana. Una vida que solamente se la pasan tomando, haciendo drogas, prostituyéndose con mujeres. En fin, todo eso a Dios le desagrada. Y a esas personas, aunque usted no lo crea, Dios también está tocando a sus puertas. Pero cuando esa persona se decide jamás volver a escuchar de Dios, pues entonces Dios lo abandona y es cuando le viene la muerte. Hermanos, preparemos este camino. ¿Se imaginan? Ahorita estamos aquí sufriendo en esta tierra. Estamos sufriendo muchas pobrezas porque no somos ricos. Estamos sufriendo cansancios de ir a trabajar continuamente. Imagínense nomás, todo esto se va a acabar el día que vayamos ante la presencia del Señor, que estemos ya junto a Él.
ya no vamos a sufrir todo eso. Pero aquí, se imaginan, estamos sufriendo y luego todavía ir a sufrir a un infierno, pues no estaría bien. Qué mejor que echarle muchas ganas aquí, donde estamos ahorita en la tierra, y después gozar una vida eterna. En este tiempo del Antiguo Testamento, a los pueblos no se les hablaba de una vida eterna. Lo que vivían ellos era lo que tenían. Por eso que la tierra prometida, cuando Moisés lo sacó de Egipto al pueblo de Israel, esa tierra prometida para ellos era como la gloria, y en realidad que sí lo era, porque era una tierra magnífica, una tierra que, como les decía Dios, que emana leche y miel, y ellos iban contentos, iban gozosos saliendo de Egipto, porque iban saliendo de la esclavitud a entrar a una tierra que Dios les había ofrecido. Pero que esta tierra, que como escuchamos aquí en el Antiguo Testamento, en este capítulo de Isaías, capítulo 34, podemos ver cómo Dios ya los amenaza, ya les comienza a echar en cara todo lo que Él les dio, porque ellos no la cuidaron, no cuidaron la tierra, sino que más bien la prostituyeron, prostituyéndose ellos mismos ante dioses ajenos, ante dioses de las naciones paganas, de las cuales estaban a sus alrededores. Ellos querían ser igual que esas naciones. Y este pueblo de Edom era uno de ellos, que se prostituyó grandemente ante esos dioses, los cuales Dios les había ordenado que cuando llegaran a esas naciones, ellos tenían que aventar esos dioses, los tenían que quemar y tenían que tumbar todos sus altares. Era lo que Dios les ordenaba en el Antiguo Testamento. Ellos no lo hacían, más bien los adoraban, se prostituían ante ellos. Era grave el pecado que ellos tenían. Hoy en la actualidad, nosotros dejamos a Dios por cosas que tampoco son valiosas. Entonces, ¿cómo Dios no va a estar enojado también con esta tierra, con estos habitantes que estamos hoy en la actualidad? Si nos prostituimos también ante cosas que no sirven para nada. Hoy podemos ver, mis hermanos, cómo esta tierra se está echando a perder totalmente. Al igual que Sodoma y Gomorra en aquel tiempo, Dios las destruyó por su prostitución, porque ya no vio ninguna persona que era buena. Hoy en la actualidad, tal vez haya un 20% de personas buenas. Pero ¿qué si ese 20% se echa a la perdición también? Entonces Dios va a tener que destruir todo lo que Él mismo creó por nuestro pecado. Así es que vivamos en Dios, busquemos de Dios y en Él vamos a encontrar sus favores, mis hermanos. Oremos para que esta tierra deje de profanarse. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.